Bienvenidos todos los hermanos y hermanas en Cristo y también los amigos que nos acompañan en las transmisiones del Instituto Vida para Todos. En esta oportunidad estamos hablando directamente del auditorio de la iglesia en San Pablo. Nosotros entramos en un nuevo ciclo. Es el segundo mensaje de este ciclo. El tema general de este ciclo es nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. El mensaje 2 tiene como título Bendiciones espirituales en los lugares celestiales. La lectura de la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 3. Y me dieron una taza aquí, ya con este logo estampado, nuestra misión. Maravilloso. Entonces voy a aprovechar ya a beber de esta taza. Antes de entrar en el mensaje propiamente dicho, yo aún quiero hacer una unión con lo que nosotros hemos visto en Juan capítulo 21, en el mensaje aún de la serie anterior, el mensaje 39, porque en esta oportunidad vamos a entrar por la orientación del Espíritu en el libro de Efesios, como una secuencia, una continuidad del libro de Mateos. Dios nos ha bendecido mucho en las revelaciones del libro de Mateos y termina con la muerte y la resurrección de Cristo, y Cristo en su resurrección. En el último mensaje 39 nosotros vimos el registro de la aparición después de su resurrección a los discípulos, y el último capítulo de Juan registra que Jesús apareció en el mar de Tiberia a Pedro y a otros 6 discípulos. Yo solo quería resaltar un punto. No tengo el tiempo de hablar todo lo que ya hemos hablado. Solo quiero resaltar un punto. Jesús necesitaba entrenar a sus discípulos para de ahí en adelante convivir con la presencia invisible, con su presencia invisible. Ellos que estaban acostumbrados a seguir a nuestro Señor Jesús durante más de 3 años, acompañaron a Jesús en su ministerio terrenal hasta que finalmente Él sufrió en manos de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, y Él fue muerto, crucificado, y al tercer día, como Él les había dicho de hecho, Él resucitó. Sin embargo, por la lectura de los evangelios, de los 4 evangelios, se percibe que los discípulos no creyeron que Jesús podría resucitar. Ellos no tenían esta noción sobre la resurrección de Jesús. Tampoco las mujeres que amaban mucho a Jesús, María Magdalena y otras mujeres. Ellas estaban preparando un bálsamo para ungir el cuerpo, embalsamar el cuerpo de Jesús. Sin embargo, cuando fueron allí, las mujeres llegando allí, Jesús no estaba allí. Estaba una sábana y un lienzo que estaba sobre su cabeza. Yo no voy a detallar sobre esto. Bueno, yo quiero decir lo siguiente. ¿Qué hacer de aquí en adelante? Si usted se coloca en el lugar de Pedro como un líder principal de entre los 12 apóstoles, ¿qué hacer? ¿Cómo seguir a este Jesús? ¿Cómo saber cuál era la manera de ellos cumplir la comisión, que era predicar el evangelio a todas las naciones habitadas y hacer discípulos de todas las naciones? Entonces Jesús necesitaba entrenarlos para su presencia invisible. Jesús entonces
Ellos fueron a pescar entonces, porque la necesidad preeminente del hombre es el hambre. No, no sé si es feliz o infelizmente, nuestro cuerpo exige que nosotros comamos todos los días. Y no solo, algunos consiguen vivir con pocas comidas, pero normalmente el hombre necesita 3 comidas al día, si no el estómago comienza a apretar y se siente el hambre. Entonces, antes de ellos saber qué hacer después de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro dijo, mi estómago no puede esperar y, y el de mi familia tampoco. Entonces voy a pescar. Y los otros 6 también dijeron, nosotros también ya no aguantamos, vamos contigo. Ahí los 7 fueron a pescar. Y la Biblia registra que fueron en un barco pequeño. ¿Usted piensa en 7 adultos en un barco pequeño? Y pescaron toda la noche y no encontraron nada. En ese momento aparece Jesús en la playa y les pregunta, ¿ustedes tienen algo para comer? Ellos dijeron, no. Hermanos, ellos eran excelentes pescadores y no pescaron nada. Ellos lucharon toda la noche para tener el sustento y qué comer, pero no consiguieron nada. Ahí Jesús le dijo lo siguiente, echen la red al lado derecho del barco y ustedes van a encontrarlo. Y ellos lanzaron de hecho la red al lado derecho conforme a la palabra, y la red estaba tan llena que ellos apenas conseguían subirla y estaban sabiendo que la red tenía 153 grandes peces. Hermanos, ¿qué significa esto? Significa, hermanos, ellos necesitaban saber cómo seguir a Jesús de aquí en adelante, aún no viendo a Jesús. Jesús dijo en el último versículo del capítulo 28 de Mateo que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir esto, el Señor no estaría más en carne porque Él había muerto y resucitado. Él estaba en el cuerpo de resurrección y Jesús, Él rogó al Padre que le enviase otro consolador, y este otro consolador es el Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad, que estaba con los discípulos y estará dentro de los discípulos, entrará en todo aquel que en Él cree. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que Jesús nunca nos dejó, su presencia nunca nos dejó. Jesús está aquí. Cuando yo era joven, yo anhelaba ser uno de aquellos 12 que podían estar junto con Jesús, disfrutar de su presencia física y acompañar todo lo que Jesús hacía. Yo tenía mucho anhelo de poder tener esta presencia física del Señor. Pero hermanos, hoy, con la revelación, hoy voy a vislumbrar un poco más esta faceta para ustedes, que en verdad, queridos hermanos, la presencia del Señor invisible hoy está en su palabra. Cuando Él habla, es porque Él está presente. ¿Usted sabía esto? Cuando usted hoy recibe la palabra profética, tenga seguridad que Él está presente. Entonces, allí comencé a pensar, y ayer yo hablé a los hermanos, en la comunión. Imaginen solo, yo tenía aquel anhelo de ser uno de aquellos 12 que pudiese disfrutar de la presencia física del Señor Jesús. Pero, ¿cuántas personas querían este privilegio, disfrutar de la presencia física del Señor? Aquellos 12, tal vez algunos más, y de vez en cuando la multitud. Pero hermanos, hoy, la palabra está siendo hablada en toda la tierra.
La palabra profética es global. Entonces, no solo los 12 pueden disfrutar de la presencia del Señor hoy. Todos aquellos que aprecian la palabra profética, todos aquellos que creen que esta palabra viene de la boca de Dios, usted disfruta de la presencia de Dios. ¿Usted no ama esto? Esto me confortó muchísimo. Disfrutar de la presencia física era bueno, pero hoy disfrutar de la presencia invisible es mucho mejor, mucho mayor el disfrute, el beneficio. No solo yo puedo disfrutar, pero muchos hermanos están disfrutando. Es por eso, hermanos, nosotros tenemos que apreciar la palabra. Ayer los hermanos hablaron en nuestra comunión que la live del día jueves a las 21 horas y también la transmisión de la palabra profética del domingo a 19 horas. Todos deberían apreciar estar en la presencia del Señor, oyendo esta palabra. Y Marcos, puede usar su nombre, Marcos Curi, de Chapecó. Él habló algo, solo lamento algo. Cuando llega a las 21 horas de la live, aún pocas personas entran. Cuando llega media hora después, es que se completa. Y el domingo a las 19 horas también lo mismo. Esto muestra, hermanos, nosotros aún no descubrimos que cuando el Señor habla, el Señor está presente. Nosotros necesitamos no perder ni siquiera un minuto. Oh, el Señor va a hablar. Ya pensó que el Señor hoy, de aquí a una hora voy a hablar contigo, en aquella sala contigo. ¿Qué estaría usted? Usted estaría ansioso. Jesús va a hablar conmigo en aquella sala a la 1 de la tarde. ¿Usted va a llegar tarde? Hermanos, qué cosa maravillosa, hermanos. Hoy no solo los 12 disfrutan la presencia del Señor, sino, hermanos, millares disfrutan de la presencia del Señor. Cuando el Señor habla, la presencia del Señor está allí. Y cuando el Señor habla y nosotros creemos, hermanos, nosotros lo encontramos. Hallamos los milagros, hallamos cosas sucediendo en la edificación de la iglesia. Hallamos a las personas que tienen que ser rescatadas de las calles con el puedo orar por usted, con el comportaje dinámico, el evangelio del reino, por los libros que está siendo predicado. Hermanos, nosotros encontramos estos milagros que hace un tiempo ya que la iglesia no experimenta más después del tiempo de Hechos de los Apóstoles en el primer siglo. Pocos milagros han sucedido entre el pueblo de Dios. Yo no digo aquellos milagros que llamamos de pentecostales. Yo digo los milagros de la vida, milagros de la presencia del Señor, milagros confirmando la palabra. Nosotros, los colportores, los hermanos y hermanas de las iglesias, ir yendo a las calles predicando el evangelio, nosotros vemos delante de nosotros, en nuestra presencia con nuestros propios ojos, los milagros. Las personas comienzan a llorar, las personas comienzan a estar sin tener la presencia del Señor. Hermanos, son milagros sucediendo día tras día. No tengo tiempo de relatar esto ahora. Por eso, hermanos, necesitamos apreciar la palabra. La iglesia en Filadelfia, según André Miller, que vivió en el siglo XIX, él ya profetizó que la iglesia en Filadelfia tiene poca fuerza, pero ella tiene un gran privilegio de que ella aprecia la palabra profética, que los tesoros de la palabra profética fueron abiertos a esta iglesia. Hermanos, gracias a Dios para que el Señor vuelva. Esta iglesia tiene que estar consolidada. Y yo creo que nosotros somos esta iglesia en consolidación. El Señor necesita de esta iglesia para luchar por su reino. El Señor necesita de esta iglesia para cumplir
Nuestra misión, ¿qué es? La edificación del cuerpo de Cristo. El Señor necesita de esta iglesia en Filadelfia para traer el reino de Dios aquí de regreso en la tierra y cerrar esta era. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, gracias al Señor, nosotros vamos a entrar en el libro de Efesios por este ángulo. Y otra cosa que quería también reafirmar, la cuestión de las ofrendas. Hermanos, lo que yo me referí en la última reunión son las ofrendas que los cristianos llaman de diezmos. El diezmo era practicado en el Antiguo Testamento por la ley, era obligatorio porque eso comenzó con la experiencia de Abraham y también con la experiencia de Jacob, ofrendando el diezmo. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento nosotros no estamos más en la era de la ley, estamos en la era de la gracia. Pero la era de la gracia no significa estar lejos de la ley. La era de la gracia significa que estamos más allá de la ley, porque el Señor nos suple en todo. Entonces, no solamente las ofrendas especiales, que las iglesias han sido muy fieles cuando hay una necesidad, pero yo me refiero a aquello que mensualmente, todos los meses, nosotros somos suplidos materialmente por el Señor. Tal es así que estamos vivos. Todos recibimos un valor delante del Señor para que vivamos. ¿Y para qué nosotros vivimos? Nosotros vivimos para servir al Señor. Y nosotros, de esta porción que el Señor nos da para sobrevivir, ciertamente, hermanos, nosotros podemos ir delante del Señor, orar al Señor. Señor, ¿cuál es la porción que yo debo todos los meses ofrendarte a ti? Como gratitud de mi corazón por todo lo que el Señor hizo por mí y todo lo que el Señor quiere hacer aún en mí. Entonces, hermanos, este valor, nosotros tenemos el QR, usted puede llenar y será mantenido en secreto para quien administre esto en las iglesias, tengan cómo hacer una previsión. Y nuestra intención, queridos hermanos, es que cada iglesia tenga esto en abundancia. En la casa de Dios, hermanos, no puede haber miseria. Yo veo algunas iglesias aún pasando por miserias. Hermanos, no. Esto tiene que ser una oportunidad de gracia para todos los miembros de la iglesia, ¿no es así? Y nosotros queremos hacer con que la casa de Dios tenga todo en abundancia, porque la iglesia no solo apunta a ella, atendiendo sus necesidades. La iglesia en realidad está preocupada en la expansión del evangelio, expansión de la obra del Señor. África, ¿usted sabía que África del Sur, Mozambique, Madagascar, Zambia? Usted gusta de Zambia, usted me hace recordar siempre de Zambia. Morumbi, Malawi, Angola, ya región 6 ya lo tomó, usted llegó atrasado. La región 6 ya la tomó y la región Cono Sur tomó Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda, Burundi y también el Congo, Kinshasa y el Congo Brazzaville. Camerún. Y Leo no puede ir. Tiene alergia. Vamos a tomar África. Por el medio que el Señor nos dio ahora. Vamos a introducir el SEAPE. Vamos a introducir el colportaje dinámico. Vamos a introducir el expolibro. ¿No es así? Oh, Señor Jesús. Vamos a fortalecer estas iglesias y crecer de hecho. No solo manteniendo y no va a ningún lugar. Vamos a hacer a África realmente tener vencedores. Ahí el Señor volverá. Nosotros aún tenemos encargo por Australia, por Oceanía.
El Señor nos dio como el último continente. Nosotros necesitamos alcanzar. En otras palabras, hermanos, la iglesia no puede vivir mirando su ombligo. La iglesia tiene que tener abundancia para poder participar junto con otras iglesias la expansión de la obra. Cuando hablé de África, gracias al Señor, ya me escribieron un testimonio maravilloso. Una de las ciudades del interior de San Pablo. 2 hermanos oyeron esta palabra. Son 2 hermanos y hermanos en carne. Tienen un negocio juntos. Ya ofrendaron para África 130,000 reales. Esto también sucedió en otras cosas. Otros hermanos también. El Señor está proveyendo la necesidad. Entonces, hermanos, nosotros somos responsables, junto con la región 1, esta entrada por África del Sur, Mozambique y así en adelante. No voy a hablar los países nuevamente. Solo el Señor nos entregó los países nortes de África, que son principalmente musulmanes. Entonces vamos a trabajar donde el Señor nos entregó, que el Señor pueda bendecir la expansión de la obra. Nosotros queremos traer de regreso al Señor. Nuestro objetivo, hermanos, la semana pasada yo expliqué sobre el logo. Nuestro objetivo, hermanos, es edificar esta iglesia sobre el fundamento que es Cristo. Y cuando termine la edificación, Cristo será la piedra de remate y nosotros vamos a casarnos con Cristo en Apocalipsis 19, las bodas del Cordero. ¿Quién quiere participar de las bodas del Cordero? ¡Amén! Usted sabía que no todos son invitados. No todos fueron invitados. Solo los que tienen las vestiduras nupciales. Solamente, hermanos, aquellos que están luchando por el reino. ¿Usted está luchando por el reino? Si usted es uno que lucha por el reino, hermanos, usted va a ser invitado. Y nosotros vamos, hermanos, en las bodas del Cordero. Ya es en los cielos, ya sucederá en los cielos. Nosotros vamos a unirnos en Cristo en el casamiento. Y nosotros nos tornaremos un solo bloque con Cristo. Cristo y la iglesia. El que dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo no me refiero al matrimonio humano, yo me refiero a Cristo y la iglesia. Entonces, esta unión, hombre y mujer uniéndose, haciéndose una sola carne, en verdad es una sombra de lo que Dios quiere hacer en realidad, que es unir Cristo y la iglesia. Cristo solo va a poder unirse con la iglesia en matrimonio cuando la iglesia esté lista, cuando esté totalmente santificada, totalmente sin manchas ni arrugas, santa, sin defectos. Solamente así, ahí habrá este matrimonio. Por eso hoy estamos luchando por la edificación de la iglesia. Estamos rescatando a las personas de las calles, haciendo colportaje, predicando el evangelio del reino, cuidando de ellas en la iglesia. ¿Para qué? Para que esta iglesia esté lista. Cuanto más temprano queremos aprontar esta edificación para poder unirnos. ¿Por qué, hermanos? Cuando llegue en el punto correcto, en el momento correcto, va a venir el fin. El fin llegará con la gran tribulación. Pero antes del fin, el Señor arrebatará a los vencedores. Yo no quiero quedarme en la gran tribulación. Entonces, hoy yo quiero luchar por el reino, luchar por la edificación de la iglesia. Y nosotros vamos a unir a Cristo como un solo bloque. Este bloque es aquella piedra que yo les hablé en Cubo, que en Daniel 2 fue cortada, no con manos humanas, es Dios quien lo preparó, y esta piedra va a alcanzar los pies de la gran estatua que el rey Nabucodonosor de Babilonia soñó. Y esta gran estatua, hermanos, hoy es el reino de este mundo, donde Satanás es el príncipe de este mundo. Él aún usa a los gobiernos humanos para imperar, para reinar, para hacer lo que él quiere hacer. Porque el ladrón, él viene solamente para robar, matar y destruir. Él no vino para hacer cosa buena al hombre. Pero nosotros es quien hacemos cosas buenas al hombre. Nosotros predicamos el evangelio. Puedo orar por usted. Rescatamos a estas personas de las garras de Satanás.
Y hermanos, nosotros entonces, como esta piedra, después de casado con Cristo, nosotros juntamente con Cristo, seguir al gran general. Vamos, en la última batalla de Armagedón, vamos a derrotar al anticristo y todos sus seguidores. Va a terminar de una sola vez. Satanás entonces también será preso y va a comenzar el milenio, la manifestación del reino de los cielos. Y en la manifestación de los vencedores reinarán con Cristo en la parte celestial. Nosotros tendremos aquel mismo cuerpo de resurrección de Jesús después de su resurrección. Este cuerpo, aquí, aquel cuerpo, no está sujeto a la balanza, no pesa nada, porque no será más materia. ¿No, Amir? ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! Porque no tendrá más masa. Pero es extraño, es muy interesante. Jesús aún dijo así: Tomás, ponga su mano en mi mano para ver si no está la señal de la crucifixión. Coloque aquí tu mano en mi costado. Es un cuerpo que no tiene materia, pero por otro lado tiene señales, por lo que Jesús pasó. Hermanos, nosotros vamos a ser así. Reinaremos con él 1000 años y al final Satanás será suelto, provocará la última rebelión en la región de Gog y Magog y todo será barrido a la basura. Esta basurero será el lago de fuego. Entonces ahí Cristo entregará el reino al Padre, el Padre, Dios, será todo en todos. Y la nueva Jerusalén será una ciudad no solamente cuadrangular, sino un cubo, largo, anchura y altura, la ampliación de aquel cubo. Y nosotros estaremos para siempre con el Señor. Este es su destino, mi destino. ¿Usted está animado o no? Yo estoy muy animado. Está bien. Vamos al mensaje de hoy entonces. Hermanos, yo tengo que hablar un poco del paño de fondo de Éfeso. Éfeso fue la ciudad más importante del lado oeste de Asia Menor, que actualmente es Turquía, que poseía un puerto bien desarrollado, con acceso al mar Egeo. Quiere decir, Éfeso no está junto al mar, no es un puerto en el mar, pero él tiene acceso. Hay un río ahí que da acceso al mar Egeo. De la misma manera que Corinto, recuerda que yo expliqué Corinto, que quedaba en el istmo de Corinto. ¿Cómo consigo explicarles a ustedes en el mapa? En Asia Menor está Éfeso y en Corinto, después del mar Egeo, Corinto está aquí. Y después de Corinto viene el mar Adriático y usted va a llegar a la península de Italia, donde está Roma. Entonces, la ruta comercial pasa de Italia por Corinto y de Corinto pasa por el mar Egeo y llega a Éfeso. Porque de Éfeso entonces tiene acceso al oriente, acceso a Asia. Entonces, esta ruta comercial pasa por Corinto y pasa por Éfeso, que es un puerto. Entonces, es un lugar extremadamente desarrollado y importante comercialmente hablando. Y los efesios tenían orgullo de que allí fue hecho un templo pagano que construyeron a la diosa romana Diana. Hasta hoy están las ruinas. Diana, que yo, si no me engaño, este templo llevó 200 años para ser terminado. Y esta misma diosa, Diana, era llamada por los griegos de Artemisa. Ustedes pueden ver esto en Hechos, capítulo 19, versículo 23 al 31, cuando ellos gritaban: "Grandes Diana de los Efesios", protestando contra Pablo, que llevaba el evangelio para allí. Entonces, por el gran potencial de la ciudad, Pablo entonces montó
un centro avanzado de evangelización y misiones. Colocó un CEPEP, colocó un PAC, preparó misioneros y mandó misiones para toda Asia. Nosotros, es muy común nosotros leer en Apocalipsis las 7 iglesias de Asia. Estas 7 iglesias de Asia fueron levantadas gracias a este puesto avanzado de evangelización y misiones. Que Pablo permaneció 3 años en Éfeso para consolidar el trabajo de evangelización y misiones allí en Éfeso. Entonces, ¿por qué? Porque allí es una ruta comercial, entonces el transporte para las demás ciudades era más fácil. Entonces, al final del segundo viaje de Pablo, vamos a ver Hechos capítulo 18. Hechos 18, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después de despedido de los hermanos, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, Pablo los encontró a este matrimonio en Corinto. ¿Ustedes recuerdan? En Corinto. Y como él llegó solo, Pablo, él tenía que preocuparse con su sustento. Y encontró a este matrimonio que tenían el mismo oficio que él. ¿Recuerdan? ¿Qué oficio era? Hacer tiendas, fabricantes de tiendas. ¿Saben por qué? Porque como Corinto tenía esta ruta comercial y también Corinto tenía aquellos juegos, en vez de ser Juegos Olímpicos de Atenas, allí eran los Juegos Olímpicos Istmicos de Corinto. Entonces, cuando venían personas de la península itálica y personas que venían de Asia para participar de los Juegos Olímpicos en Corinto, la infraestructura hotelera no aguantaba. Y como no aguantaba, entonces había aquellos que fabricaban tiendas. ¿Ustedes entienden? Y hacían tiendas para poder hospedar a todas estas personas que vienen solo para esa temporada. Entonces Pablo aprovechó, debía de ser un momento de esta temporada, Pablo aprovechó y se unió a este matrimonio Aquila y Priscila para hacer tienda para el poder sobrevivir. Pero él nunca se detuvo en predicar el evangelio, predicar la palabra, ¿cierto? Entonces cuando terminó este segundo viaje, entonces Pablo trajo a este matrimonio a Éfeso, versículo 19. Navegó a Siria con el Priscila y Aquila, habiendo rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén. Él dejó allí a este matrimonio, él volvió. Llegando a Cesarea, desembarcó, subiendo a Jerusalén, y saludó a la iglesia y regresó a Antioquía, donde era su punto inicial. Habiendo pasado algún tiempo, atravesó la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Es un lugar que él siempre pasaba, de Galacia y Frigia, para confirmar a las iglesias, a los hermanos. Pero en este medio tiempo que él estaba en Galacia, en Frigia, el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras.
ese había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Estaba incompleto su evangelio. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Esto es muy bueno, tener un Apolo que está siendo preparado, también predicaba la palabra, pero hermanos, después nosotros vemos por la historia y los relatos, terminó siendo un problema porque distrajo a los hermanos de las iglesias, de que en aquel tiempo, hermanos, ¿quién estaba siendo el canal usado para que Dios hable a las iglesias? Era Pablo. Pero como Apolo era muy capaz, era muy elocuente, y esto confundía la cabeza de los hermanos, entonces, hermanos, ahí comenzó a haber un poco, por eso que el ministerio de Pablo, hermanos, no tuvo tanta claridad por parte de las iglesias de que Dios hablaba por medio de Pablo. Y por usted distraerse con lo que Pablo hablaba y también con los otros, termina no teniendo aquel efecto que debería tener en la obra del Señor. Por eso, hermanos, gracias a Dios, hoy estamos en una etapa privilegiada, porque en esta etapa privilegiada la iglesia en Filadelfia descubrió lo que en aquella época nos había descubierto, de que hoy, hermanos, Dios trabaja por la palabra profética. Y nosotros amamos la palabra profética, nosotros creemos en la palabra profética, nosotros obedecemos la palabra profética, practicamos con simplicidad la palabra profética y la obra sucede. Capítulo 19. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, nunca oyeron, no voy a leer esto para ganar tiempo, versículo 8, y estando Pablo en las sinagogas, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que predicar el evangelio del reino, porque el reino de Dios, hermanos, tiene como meta a encabezar nuevamente a los hombres bajo el gobierno celestial, el gobierno de Dios. El problema del hombre, hermanos, en la esencia es la desconexión con Dios, desencabezados de Dios. Ahí viene toda la desgracia del hombre, toda la miseria. El hombre, como oveja sin pastor, las personas están afligidas, exhaustas. Muchas no tienen sentido en su vida. ¿Por qué? Porque el hombre se desencabezó de Dios. Y ahora el reino de Dios que estamos predicando es para llevar al hombre nuevamente bajo el gobierno de Dios. Y cuando el hombre es gobernado por Dios, todo se resuelve. Todo entra en orden. Por eso necesitamos predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Qué más? ¿Dónde estoy? Algunos de ellos, de la sinagoga, judíos. Hermanos, la palabra profética tiene que aplicarse la fe. Sin fe, la palabra profética se torna mera doctrina y no funciona. Hablando mal del camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Quién era Tirano? Tirano era un filósofo griego que él había montado una escuela para él allí poder hablar de su filosofía. En aquel tiempo en Grecia era muy común hacer esto. Entonces Pablo debe haber alquilado
periodos para él poder ministrar la palabra sobre el reino de Dios. Entonces, hermanos, allí comenzó en Éfeso un puesto avanzado de preparación de seapistas, colportores y misioneros. Aleluya. Duró esto por 2 años. Daño que todos los habitantes de Asia, tanto judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hermanos, el milagro viene detrás de la palabra profética. El milagro confirma, el Señor confirma la palabra por los milagros. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahí comienza a hablar de los exorcistas, pero no voy a hablar aquí. Ahí, versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado... No voy a leer esto. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Miren lo que puede hacer la palabra. La palabra hace milagros, la palabra trae el poder de Dios. Oh Señor Jesús. Pasado estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Esto es ya su tercer viaje, el tercer viaje de Pablo. Muy bien. Entonces, en su tercer viaje, en cuanto esto ya expliqué, Hechos 19, 8 al 10, ya leí. Y el objetivo, hermanos, era preparar obreros y misioneros líderes para evangelizar toda Asia. Aquí Asia es Asia Menor, no es el extremo de Asia, que es China, Japón, Corea, no. Es Asia Menor, es donde está Turquía hoy día. Y vamos a ver en Colosenses 4, ahí hay una prueba de que esto funcionó. Estos misioneros realmente levantaron iglesias. Colosenses 4. Señor Jesús. Por eso el Señor quiere expandir su evangelio, su reino, a través de los misioneros. Colosenses 4, versículos 12 y 13. Allí dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Quiere decir, Epafras era de Colosas, estaban Colosas. Siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. ¿Ustedes dónde? Los de Colosas. Y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Quiere decir, por lo menos Epafras pasó por el CEPEP, pasó por el PAC y estaba levantando iglesias en Colosas. ¿A dónde? ¿Dónde es? En la Odisea y en Hierápolis. Por lo menos estas 3 iglesias fueron levantadas por Epafras. Por eso, gracias al Señor, hermanos, nosotros estamos en el camino correcto. Por eso que nosotros vamos a entrar en África por este camino. ¿No es así? Estar solo cuidando de iglesias, solo manteniendo algunas iglesias funcionando, no vamos adelante. Nosotros necesitamos levantar seapistas, tenemos que tener CEPEP, tenemos que tener centro de perfeccionamiento, vamos a preparar colportores, necesitamos preparar ¿qué? Expolibro, vans, autos, transportes, instalaciones. Nosotros vamos a avanzar en África. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, después,
Solo que Hechos 18 no relata con detalle lo que Pablo realmente hizo en estos 2 años. Aquí habla 2 años, 3 años en la sinagoga y después 2 años. Pero cuando en el viaje él fue hasta Macedonia, fue a Grecia, en su tercer viaje, él volvió con prisa de llegar a Jerusalén aún en las fiestas, en ocasiones de las fiestas. Él no entró en el regreso, él navegó y no quiso perder tiempo entrando a Éfeso. Él pasó por Éfeso y fue a Miletos. Y en Miletos él mandó a llamar a los presbíteros de Éfeso. Hermanos, allí nosotros tenemos el relato sobre lo que él hizo, el trabajo que él hizo en Éfeso en esos 2 años. En verdad duró 2 años y después 3 meses para él prepararse para ese viaje, para continuar ese viaje. Entonces, en total, él quedó 3 años en Éfeso. Ustedes pueden ver aquí en el libro de Hechos, Hechos 20. Vamos a ver Hechos 20. Vamos a comenzar leyendo el versículo 17. Porque yo llamo la atención en Hechos 20. Allí usted consigue entender que hay un poco de información de lo que Pablo hizo en estos 2 años y poco. Versículo 17 dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Esta es la primera lección que aprendemos. En la escuela de Tirano, Pablo en verdad estaba perfeccionando a los hermanos con su propio testimonio, con su propia actitud. ¿Cuál era la actitud de Pablo, hermanos? Él estaba allí, hermanos, trabajando con toda humildad. Hermanos, necesitamos aprender esto. Cuando nosotros entonces somos enviados como misioneros, como colportores, como seapista, vamos a levantar la iglesia, puedo orar por usted, vamos a confirmar a las iglesias en la red de cuidado, todo. Hermanos, tenemos que continuar manteniéndonos en esta postura, sirviendo al Señor con toda humildad, lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hermanos, no piense que en este trabajo que hacemos de misioneros, de avanzar en la obra del Señor, ganando ciudad tras ciudad, avanzando en la obra del Señor, ganando a las personas, rescatando a las personas de las calles, va a ser un trabajo fácil, porque este mundo no es del Señor. ¿Recuerdan cuando Jesús envió a los 12? Él les dijo: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y cuando Jesús, en su víspera de su muerte, en Juan 17, abrió su corazón a los 11 discípulos, que Judas ya no estaba allí, abrió su corazón, él le dijo así al Padre: Padre, yo no soy de este mundo, y ni ellos son de este mundo. Entonces, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. De la misma manera que tú me enviaste al mundo, yo os envío al mundo. Quiere decir, Jesús sabía que nosotros estaríamos yendo a un territorio del enemigo. Entonces el mundo no te va a recibir de brazos abiertos. La estructura del mundo, el sistema del mundo, no te va a dar bienvenidas a ti. Pero hermanos, las personas creadas por Dios, según su imagen y semejanza, esas personas están abiertas al Evangelio. El mundo como un sistema puede no recibirnos, pero las personas nos reciben. Principalmente aquellas personas que Dios preparó. Por eso, hermanos, no tenemos miedo. No, tenemos que avanzar en este reino de Satanás y ganar a las personas.
Entonces, cuando vienen situaciones difíciles, no se quede extraño. No crea que es algo extraño. Algo Dios está permitiendo, no es por aquí tal vez. No, esto va a ocurrir porque el mundo no es del Señor. Justamente nosotros vamos a derrumbar esta estatua. Oh Señor Jesús. No dejando de hablaros cosas útiles. Otra lección, nosotros como misioneros, como personas que queremos traer de regreso el reino, nosotros hacemos todo para que sea útil, sea provechoso para los hermanos y para la iglesia. No sea aquel que meramente se preocupa con sí mismo, fijarse, colocarse como un buen orador con su maravillosa elocuencia, hermanos, y con frases de efecto, y no producen nada. Hermanos, nosotros tenemos que producir el reino de Dios. ¿Ustedes entienden? No trabaje para que usted sea exaltado, y la obra de Dios no es hecha. Nosotros estamos aquí para hacer la obra de Dios. Tenemos que tener fruto para la obra de Dios. Entonces, Pablo no dejó de anunciar nada que no fuese provechoso para la iglesia en Éfeso. Y nosotros debemos tener esta misma actitud, hermanos. No es solo, ¿sabe? No somos candidatos a un cargo político, quedando haciendo, ¿cómo decimos? Haciendo, oh Señor Jesús, campañas electorales, agradando al público, a mi público que les gusto. No, hermanos, no estamos para esto. Predicar el Evangelio, rescatar a las personas de las calles, traerlas a la red de cuidado, edificar su iglesia, establecer el reino de Dios. Hermanos, este es nuestro encargo. Yo no busco nada para mí. ¿No es así? No busque nada para usted. Busque solamente aquello que es provechoso para la obra del Señor, para los hermanos. Públicamente y de casa en casa. Pablo no perdía oportunidad. En la escuela de Tirano él anunciaba públicamente, pero él también cuidaba de los hermanos de casa en casa. No es solo un tratamiento impersonal, sino un tratamiento personal. Hermanos, está siendo maravilloso. Mi experiencia por causa de la pandemia, hace casi 2 años, hermanos, que yo estoy en la estancia, en la casa de Amir, que él alquiló. Yo estoy teniendo comuniones maravillosas con los líderes de varias regiones. Ya pasaron allí casi 3.000 personas. Líderes. Claro, contando con las repeticiones de esos líderes. Pero allí, hermanos, en la comunión, hermanos, cómo aumentó nuestra unidad, nuestra unanimidad, cómo nosotros pasamos a conocernos mejores unos a otros. Nosotros nos alineamos con relación a lo que Dios quiere hacer. Nosotros respiramos lo mismo, nosotros tenemos el mismo encargo. Hoy hacemos la misma obra. Todos estos hermanos que pasaron en estas comuniones perciben que nosotros no tenemos más fronteras físicas. No, yo estoy en mi territorio, usted está en su territorio, yo hago mi obra, usted hace su obra. No hay más esto. Nuestra preocupación es solo una. ¿Dónde quiere que yo vaya? Yo respiro esto. Usted respira esto. Hermanos, esto está aumentando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo oportunidades, hermanos, de sentarnos juntos, tener comunión, de hablar la palabra de Dios. Estamos conociéndonos cada vez más, tornándonos más íntimos entre nosotros. Esto es de casa en casa. Ahora, públicamente también tiene su gran necesidad. La semana pasada fui a Belo Horizonte. Mauricio está aquí, Belo Horizonte. Allí tuvimos oportunidad de hablar la palabra profética para 1.400 personas presencialmente y más otro tanto por internet. Entonces, la iglesia en Belo Horizonte, la región, recibieron bendiciones de la palabra profética y de la presencia de Dios.
¿Entendió? Solo que terminando la reunión, Mauricio ya me sacaba, hay que sacar de aquí, la multitud te viene a abrazar, yo no te consigo sacarte más de aquí, porque nosotros teníamos que cumplir nuestra agenda rápidamente, y Mauricio me sacaba y me tiraba para allá. Yo no tenía tiempo para sentar con los hermanos y conversar con ellos. Solo mensaje, palabras, ¿entienden? Pero gracias a Dios que tenemos estas necesidades suplidas, atendidas. Por un lado, podemos sentarnos juntos, tete a tete, mirarnos a los ojos y tener comunión. Y por otro lado, nosotros tenemos la enseñanza pública, que las iglesias son beneficiadas. Gracias al Señor, Pablo ya hacía aquello en aquel tiempo. Oh, Señor Jesús. Testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No voy a comentar mucho sobre esto. Ahí el versículo 24 ha sido mi oración, mi deseo. Desde que el Señor me dio esta responsabilidad sobre la obra del Señor y me dio la promesa que Él le dio a Moisés de que mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y ahí entonces, desde entonces yo he aprendido a trabajar en el descanso, porque es Dios que tiene que hacerlo. ¿Quién tiene que hacerlo? Yo, hombre, no tengo capacidad de hacer lo que Dios hace. Por ejemplo, en este mismo momento, hermanos, Dios está trabajando en todas las iglesias, todos los hermanos de todo el mundo. ¿Quién soy yo? Yo no tengo capacidad de hacer esto. Entonces, es Dios quien lo tiene que hacer. Entonces, el Señor me dio esta promesa, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Ahí entonces, visitando las iglesias en Minas Gerais, fuimos a visitar el expolibro que estaba en Cataguases. Yo estaba en la banca con Mauricio, allí yo oré al Señor. Solo allí oré al Señor. Señor, muéstrame exactamente cuál es mi papel. Está bien, tú me colocaste delante de la obra, responsabilidad por la palabra, pero ¿qué esperas tú de mí? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Concretamente, ¿qué quieres que haga? El Señor me dijo claramente, yo quiero que tú lleves mi pueblo a la tierra de Canaán. Desde entonces, hermanos, desde entonces, usted sabe quién va a entrar a la tierra de Canaán, espiritualmente hablando, hermanos, son los vencedores. No son todos, solo vencedores. Por eso, nosotros somos privilegiados, hermanos, de estar en Sion, estar en la iglesia de Filadelfia, iglesia en Filadelfia. Entonces, hermanos, el Señor por esto, hermanos, yo he trabajado hasta el día de hoy. No tengo ninguna otra ambición, no tengo otro interés en la vida. Yo perdí todo el interés por las cosas materiales y físicas. Yo solo le pido a Dios que me dé salud, me dé su presencia y continuar pudiendo seguir sirviendo como canal con un siervo humilde. No tengo otro pedido. Entonces yo siempre tomo este versículo 24 que Pablo dice como mi oración o mi actitud. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Hermanos, no busco la gloria de los hombres, no busco fama, ser grande, no. Yo solo quiero hacer lo que el Señor me incumbió a hacer, con tal que acabe mi carrera. Hermanos, yo solo quiero terminar mi carrera, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es esto que quiero. Esta es mi ambición, entre comillas. Entonces, hermanos, vamos a mantener sirviendo al Señor como Pablo. Pablo es un ejemplo de un siervo de Dios. Servir al Señor con humildad, no buscando nada para sí mismo. Nosotros queremos ser así.
Y ahora, he aquí, yo sé que en ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el Evangelio de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Lo que tenía que hablar ya hablé con ustedes, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo estaba hablando para el liderazgo de las iglesias. Hermanos, ustedes líderes tienen una responsabilidad sobre el rebaño de Dios. Si el rebaño toma una dirección equivocada, es por culpa de ustedes. Entonces, hermanos, tenemos que ser fieles al Señor, llevar el rebaño de Dios, apacentarlos, porque el Señor hizo la pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me amas más que estos? Él dijo: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces, apacienta mis corderos. Lo que el Señor quiere esto es cuidar de la iglesia, cuidar del rebaño de Dios, llevar a una dirección correcta, dar la palabra correcta, alimento correcto, dirección correcta. Hoy, hermanos, hacemos todo por la palabra profética. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, es triste el hombre. Si nosotros no mantenemos alineados a lo que el Señor está hablando hoy, fácilmente nos distraemos, terminamos desviándonos y somos usados y arrastrando a los discípulos detrás, porque todo el hombre quiere tener sus seguidores, sus fans para sí. Hermanos, nosotros no tenemos seguidores para nosotros. Estos son seguidores de Jesús que tienen que seguir al Señor. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, entonces aquí muestra que son 3 años que él quedó en Éfeso. De noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, y la palabra de su gracia. Hermanos, la única manera que usted consigue encaminarse bien la iglesia bajo el cuidado del rebaño es encomendarlo al Señor. No es a usted, es al Señor y a la palabra de su gracia. Es la palabra que va a dar dirección, que tiene poder para sobreedificaros. Entonces estamos trabajando para la edificación de la iglesia y daros herencia con todos los santificados. También con relación al lado del dinero, es muy importante el siervo de Dios tener una actitud correcta. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No procure enriquecerse, tomar ventaja con su posición de los hermanos. Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En la posición de Pablo, tal vez algunos líderes querían beneficios materiales de los hermanos. Hermanos, no, es mejor dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaron. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aquí está el contenido del cuidado de Pablo y la preparación de los misioneros. Él preparaba a los misioneros, hermanos, no de una manera formal, sino todo orgánico. Es por la vida, por la palabra. Hermanos, es esto que tenemos que hacer. Entonces, un siervo de Dios debe tener un corazón, debe ser puro de corazón, sin ambición de buscar cualquier interés
particular o gloria de los hombres. Hermanos, esto es muy importante. No tenga un grupo de sus seguidores, que usted tenga que agradar a ese grupo de seguidores, en detrimento a la dirección que el Espíritu le da a usted. ¿Usted entiende? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no tenemos que agradar a los hombres para tener nuestro grupo de seguidores. Nosotros no tenemos ambición para buscar intereses particulares ni gloria de los hombres, sino que nuestro único deseo es completar la carrera y el ministerio que recibimos del Señor. Entonces, los líderes responsables por el rebaño deben pastorear a la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre, y fueron constituidos supervisores por el Espíritu Santo, porque ellos tendrán que dar cuentas con el Señor. Recuerde, los líderes tendrán que dar cuentas al Señor. Y después la partida vendrán lobos rapaces. ¿Por qué? De hecho surgieron falsos maestros, judaizantes y místicos con sus doctrinas gnósticas, culturando el entendimiento, el esoterismo y la cultura en detrimento a la palabra de Dios. En nuestros días tenemos que vigilar para no ser distraídos por las buenas palabras de retórica que nos desvían de la dirección dada por la palabra. Esta palabra es linda, esta palabra es buena. Usted tiene que ver por los frutos que producen un árbol, para usted saber qué árbol es este. Si usted encuentra un árbol lindo porque habla palabras lindas, pero no produce el fruto de vida o no produce nada, hermanos, no es el árbol de la vida. Usted necesita saber qué fruto cada ministerio produce. Miren la iglesia que él cuida. Mira la región que él cuida. Miren lo que esta palabra produce. Hermanos, no puede producir solo palabras lindas. Entonces nosotros tenemos que producir algo provechoso para la obra del Señor. ¿Está bien? Pablo pasó 3 años en Éfeso, todos los días, noche y día, amonestándolos con lágrimas a cada uno, y la pureza del apóstol con relación a las riquezas es muy importante. Mantenerse puro con relación a las riquezas es un punto que muchos también caen. Entonces, ese es un rayo X que Pablo hizo en Éfeso durante estos 3 años, dejando muchas lecciones para nosotros hoy. Entonces, voy a hacer una posible cronología de Pablo. Pablo fue preso probablemente en el año 59 después de Cristo. En nuestro calendario, en el año 59, él fue preso en Jerusalén y él quedó 2 años en Cesarea. Ustedes recuerdan, 2 años preso en Cesarea, entonces del 59 hasta el 61. Él apeló a César y él viajó llevando un tiempo para llegar hasta Roma. No fue inmediatamente. Por eso él llegó a Roma en el año 62 y probablemente él permaneció en Roma preso hasta el año 64, 2 años, 64. Y en ese periodo en Roma, él tuvo libertad de alquilar una casa, recibir a las personas, y allí él pudo escribir sus epístolas importantísimas para los colosenses, para los efesios que estamos estudiando, para los filipenses y también para Filemón. Y después de esto, en el año 64, él fue puesto en libertad, periodo en el que él visitó Éfeso nuevamente, Macedonia, Creta, Nicópolis, Troas, también visitó Mileto nuevamente, y él fue preso repentinamente en el año 67. 67 fue preso
debido a la persecución de Nerón. Y en su prisión él escribió la segunda carta a Timoteo, ya preveyendo su martirio. Segunda Timoteo 4, de 6 al 8, que dice lo siguiente, para que ustedes tengan una idea del año 67. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, nosotros somos estos que aman al Señor locamente y principalmente amamos la venida del Señor. Estamos en el final de los tiempos, nosotros amamos la venida del Señor. Oh Señor Jesús, entonces vamos a entrar entonces en Efesios. En Efesios capítulo 1, vamos a ver si nos da tiempo, vamos a terminar. Efesios, prefacio y saludaciones. Está así en nuestra Biblia, en Juan Ferreira de Almeida. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo, él era apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Él no era un apóstol designado por los hombres, sino que él era un apóstol por voluntad de Jesucristo, Jesús. Esto es muy importante porque un apóstol, él es un enviado de Dios para ministrar la revelación de la palabra de Dios con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, un apóstol no es enviado por otro hombre. Un apóstol es enviado de Dios para ministrar la revelación de la palabra de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Él no es escogido ni es designado por los hombres, y sí es por la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para ejecutar su plan eterno. Dios es quien lo designó según su voluntad. Él fue escogido. Esta posición confiere autoridad dada por Dios. Si Él es enviado de Dios por voluntad de Cristo Jesús, entonces Él tiene la autoridad de Dios para hacer el trabajo, ¿no es así? Entonces, con el propósito de que esta autoridad es para qué? Para presentar la revelación del propósito eterno de Dios con relación a la iglesia y a su edificación. Es lo que Pablo hizo muy bien. Aquí, a los santos que viven en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros, aquí la palabra santos, ¿será que los efesios ya eran todos santos? Si eran santos, hermanos, ya eran perfectos. Entonces, aquí es bueno que nosotros entendamos que cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, cuando creímos en el Señor Jesús, nosotros nos tornamos santos en posición. No estamos más en el mundo, porque el mundo yace en el maligno. Y Dios, cuando nos salvó, nos regeneró, nos dio la nueva vida, Él nos colocó en un lugar santo, en una posición santa. Entonces usted pasó a ser santo en posición santa. Hubo un cambio de posición. Usted estaba en el mundo, estaba en un lugar común, pero Dios te quitó de ese lugar común, Dios te colocó en la iglesia, Dios te coloca en un lugar santo. Entonces usted se tornó un santo. En este sentido, porque usted fue separado para Dios, para ser santo. Hubo un cambio de posición, pero a partir de este cambio de posición, hermanos,
se comienza un proceso de santificación. Entonces, no solamente mi posición, yo estaba aquí en una base común, inmundo, en el pecado, en la muerte. Dios entonces me colocó ahora en un lugar santo. Aquí cambié de posición. Y en este lugar de posición, hermanos, yo estoy bajo del dispensar de la canilla de Dios. Porque aquí no está. En esta posición, yo estoy recibiendo ¿qué? ¿Qué estoy recibiendo? Más palabra. ¿Y la palabra trae qué? Trae la naturaleza santa de Dios. Entonces yo estoy siendo santificado por dentro. Cambió mi posición de lugar común a un lugar santo. Y este cambio de posición, ¿para qué? Para que esté en un lugar correcto, para que Dios me pueda santificar por dentro. Y esta santificación va a ocurrir ¿cómo? Por medio de una transformación de índole natural a espiritual. Romanos 12, ¿qué nos dice? Romanos 12. Romanos 12. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, porque usted no está más en este siglo, usted no está más aquí. Ahora usted está aquí, está en el lugar santo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios quiere santificarte. Por eso, hermanos, en Efesios 5, yo no me canso de leer este versículo para ustedes. Efesios 5, voy a leerles nuevamente, versículo 25. Marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para colocar primero a esta iglesia en un lugar santo. Después, ¿cuál es el objetivo de colocarla en un lugar santo? Para que la santificase. ¿Entienden? ¿Por qué ustedes están aquí? ¿Por qué ustedes se hicieron santos, se tornaron santos? ¿Es para qué? Para que Dios pueda santificarnos disposicionalmente, internamente, cambiando nuestra mente natural, renovando esta mente natural para que Dios pueda procesar esta transformación, que es como cuando sucede una dieta, cuando usted comienza a comer una comida saludable. Esta comida saludable va a comenzar a efectuar una transformación metabólica en su cuerpo. Los elementos con toxinas, elementos tóxicos están saliendo de nosotros y los elementos de esta dieta saludable están sustituyendo estos elementos nocivos. Están saliendo de nosotros. Después de un periodo, nosotros vamos a ser santificados, transformados metabólicamente. Es esto que Dios está haciendo contigo. Usted no percibe, pero usted está siendo transformado. Entonces, es esto que está sucediendo. Para santificarla, Cristo asimismo se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado por medio del lavado de la palabra. Entonces, aún viene por la palabra. La palabra trae, la palabra nos lava toda arruga, todos los elementos nocivos van saliendo, elementos de la carne, elementos del viejo hombre, elementos del pecado, de la muerte, elementos de la vieja creación de nuestro hombre natural. Están saliendo, hermanos. Dios está infundiéndonos con elementos de su vida y de su naturaleza,
hasta que seamos totalmente llenos de la naturaleza divina y la naturaleza santa de Dios. Entonces, Cristo está haciendo esto ¿para qué? Porque está santificándonos para presentarnos un día a sí mismo, para que el matrimonio que hablé, a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, este es el propósito de Dios. Por eso, la iglesia está compuesta de todos los creyentes. Aquí, volviendo para Efesios 1, a todos los santos, ¿cómo dice? A los santos y fieles que viven en Éfeso, en Cristo Jesús. Hermanos, una iglesia, Dios así lo determinó, en una ciudad, la iglesia en el universo es una sola. Dios, Jesús Cristo, Él no murió por 2 o 3 iglesias, Él murió por su iglesia, Él se entregó por su iglesia. Entonces la iglesia es una sola universalmente, pero en la práctica todos los hombres viven en ciudades, ¿es así o no? Entonces, en la práctica de esta unidad universal, en cada ciudad es solo una iglesia, en cada ciudad. Entonces, a los santos que viven en Éfeso. La iglesia en Éfeso se compone de los santos que viven en Éfeso. Pero infelizmente, hoy la situación cambió mucho. Los santos que viven en Éfeso fueron separados por varios otros círculos menores. Soy de esta denominación, de aquella denominación. Pero a los ojos de Dios, Él solo ve una iglesia en Éfeso. Por eso que hay algunos que vieron esta visión y pasaron a vivir en la base de la realidad de esta unidad. Aunque la realidad no es esta en nuestros días, pero nosotros no podemos estar sobre una base divisiva. Entonces, gracias al Señor, hermanos, quien vio esta luz, pasa entonces a vivir no en la base divisiva, sino en la base de la unidad, pero sin criticar a nadie. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, nosotros queremos ser los primeros a estar en la base correcta. Y por estar en la base correcta, hermanos, Dios ha traído revelación de la palabra, porque su palabra es para su iglesia. Para su iglesia, quien pueden representar realmente su iglesia son los que están en la base correcta. Por eso, hermanos, el Señor nos ha dado su palabra, y cuando recibimos esta palabra no es para decir nosotros tenemos revelación y ustedes no tienen. Esta palabra que viene a nosotros es para todos los hijos de Dios. Nosotros tenemos la obligación de llevar la palabra a todos los hijos de Dios. Por eso que hacemos colportaje, nosotros tenemos el periódico Árbol de la Vida, tenemos el Expolibro, porque aquello que Dios le dio a la iglesia es para toda la iglesia. Tenemos que beneficiar a todos los hijos de Dios. Entonces es así que nosotros trabajamos. Gracias a vosotros y paz. Oh Señor Jesús, no voy a conseguir terminar. Entonces voy a dejar para otro. Versículo 3 no voy a conseguir terminar. Entonces, hermanos, gracia y paz. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia, hermanos? La gracia es Dios en Cristo. Porque en Juan capítulo 1, 14 al 17 dice: la ley vino por intermedio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por intermedio de Jesucristo. Entonces Jesucristo trajo la gracia. ¿Qué es gracia que Jesucristo nos trajo? Es el mismo Dios con todas sus riquezas, ¿no es así? En Cristo quedó disponible para nosotros gratuitamente. Gratuitamente. Entonces, esto es gracia y también en espíritu. En Juan 7, 38 y 39 dice: esto dijo con relación al espíritu que debían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el espíritu,
Pero hoy el Espíritu ya fue dado porque Jesús fue glorificado. Entonces en nuestro interior, hermanos, están fluyendo ríos de agua viva, porque este es el Espíritu que ya entró en nosotros. Esta es la gracia. Entonces esta gracia pasa a fluir de nosotros gratuitamente para otras personas. Entonces cuando abrimos nuestra boca, hermanos, tiene que fluir gracia. Recibimos gratis. Tenemos que dar gratis a otros. Esto está Isaías 55, 1 y 2. Vamos a leer. Estoy queriendo saltar todo, pero Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad y venid, comprad sin dinero vino y leche. ¿Por qué? Porque es gratis. Gratis. Es gracia y es gratis. Es regalo de Dios para nosotros. Cuando llegó Jesucristo hasta nosotros, Él murió y fue glorificado. Él se tornó el Espíritu y este Espíritu entró en nosotros, hermanos. Podemos recibir la gracia de Dios. Toda la abundancia de Dios entró para nosotros gratuitamente. Usted no necesita arrodillarse en maíz, subir 100 escalones para usted ganar esta gracia, porque es gratis, sin dinero y sin precio. Versículo 10. Hermanos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. ¿Por qué quise leer estos dos versículos? Dios quiere dar todas sus riquezas, Él mismo, lo que Él es, lo que Él tiene para que usted gratuitamente, pero Él viene a usted para darle gratuitamente, ¿por medio de qué? Por medio de un vehículo. Este vehículo es la palabra. La gracia viene por la palabra, pero cuando la palabra llega hasta usted, tiene un propósito, tiene un designio de Dios. Él quiere regar la tierra, Él quiere hacer fecundar la tierra, Él quiere hacer brotar, da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces la palabra que sale de la boca de Dios, que hoy es la palabra profética, no va a volver a Él vacía, va a hacer lo que él le complace y prosperará en aquello que Él la designó. Entonces cada palabra profética que llega a nosotros, Dios quiere resultados. Dios quiere frutos. Y cada palabra de Dios, hermanos, no es una palabra bonita, una retórica, una frase de efecto. No, cada palabra tiene un propósito. Cada palabra tiene un designio. Dios quiere frutos. Dios es un orden, Dios. Dios le dio a usted. Dios quiere que usted sea simple, obediente y produzca fruto para Él. Hermanos, esto es que está sucediendo entre nosotros. Y cuando usted deja esta gracia que fluya de nosotros y produzca resultado, el resultado es la paz. Por eso, hermanos, nunca vivimos momentos tan alegres, tan felices y de paz que ahora, como ahora. ¿No es así, Marcos? ¿Dónde está Elías? Usted solo habla en esto. Nunca usted vivió momentos tan alegres, tan felices, y esta alegría parece que no termina. No va a terminar. Hasta el regreso del Señor. No va a acabar. Hermanos, ¿no es maravilloso? Yo voy a terminar. No conseguí terminar, pero voy a terminar. Hermanos, gracias al Señor por el libro de Efesios. Nosotros vimos el paño de fondo. Nosotros vimos cómo que tenemos que tener la misma actitud del siervo de Dios que es Pablo. Él fue fiel a Dios. Estas personas van a traer al Señor de regreso. Si tenemos cualquier ambición particular, buscar cualquier interés particular, vamos a estar impidiendo lo que el Señor está haciendo aquí en la tierra. Nosotros queremos producir muchos colportores
queremos producir muchos misioneros, nosotros queremos expandir la obra del Señor, levantando iglesias, ganando continentes. Jesús es el Señor. Amén.